¿Sabías que en la Biblia hay una historia de 4 hermanas que no solo eran líderes, sino también profetas reconocidas por toda su iglesia? Una familia donde el padre era evangelista y las 4 hijas recibían mensajes directos de Dios. Y lo más impactante es que esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el rol de la mujer en la iglesia primitiva. Esta no es una teoría, es un hecho bíblico que lleva siglos oculto a plena vista. Hoy vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un capítulo que muchos leen rápido, pero que guarda un secreto monumental, un secreto que revela el plan de Dios para la autoridad espiritual femenina. Y no solo eso, al final de este viaje tendremos una oración final, una que tocará lo más profundo de tu espíritu, especialmente si alguna vez te has sentido llamado pero te han dicho que no, o si alguna vez has sentido un don de Dios, pero te han puesto límites. Quédate hasta el final, porque esto no es una clase de teología aburrida. Esto es una excavación arqueológica en el terreno de tu fe. Vamos a desenterrar un tesoro. El problema, el gran desafío que enfrentamos hoy y que enfrentaba la iglesia entonces, es un problema de interpretación, de tradición y a veces de simple ceguera. A lo largo de los siglos hemos leído la Biblia con anteojos culturales. Leemos nuestras propias ideas, nuestros propios prejuicios, nuestras estructuras y las superponemos sobre el texto sagrado. Y así pasamos por alto cosas asombrosas, cosas que estaban ahí, claras como el agua, pero que nuestro cerebro, condicionado, decide ignorar. Es como cuando ves una película por segunda vez y notas detalles que antes no viste. El problema es que muchos hemos leído la historia de la iglesia primitiva como si fuera solo la historia de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Timoteo, hombres. Y sí, su liderazgo fue crucial, inspirado por Dios. Pero, ¿y si la historia completa incluye a mujeres en roles de autoridad espiritual desde el principio? ¿Y si al ignorar eso estamos operando con una iglesia coja que usa solo una pierna? El desafío es doble. Primero, el desafío intelectual y espiritual, de volver a leer con ojos frescos, con hambre de verdad, no de confirmar lo que ya creemos. Y segundo, el desafío personal. Porque si esto es cierto, si Dios realmente levantó a mujeres como profetas, líderes, portavoces suyas en la iglesia naciente, entonces muchas personas hoy están viviendo por debajo de su potencial dado por Dios. Mujeres a las que se les ha apagado la voz, hombres que se han perdido la bendición de esa voz, iglesias que han operado con la mitad de su fuerza. Ese es el problema real, no es un debate teórico, es un asunto de poder, de propósito y de obediencia a un Dios que no hace acepción de personas. Vamos a comenzar nuestra exploración yendo directamente al texto. Abre tu mente y tu corazón. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos en un momento crítico. El apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero. Ha estado recorriendo regiones, estableciendo iglesias, enfrentando persecución, y ahora siente en su espíritu que debe ir a Jerusalén, a pesar de que sabe que le esperan cadenas y tribulaciones. Es un viaje de obediencia, un viaje hacia lo desconocido. En el versículo 8 llega a una ciudad llamada Cesarea. Cesarea era un puerto importante, la capital romana de la provincia de Judea, un lugar estratégico. Y ahí el texto dice algo que parece casual, pero que es una bomba. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Detengámonos aquí un segundo. Felipe el evangelista. ¿Quién es este Felipe? No es Felipe el apóstol, uno de los 12. Este es Felipe, uno de los 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que fueron elegidos en Hechos 6 para servir a las mesas, para ocuparse de la distribución justa de los alimentos entre las viudas. Ese Felipe, el que después, perseguido, fue a Samaria y predicó con gran poder. Hubo gran avivamiento y luego fue guiado por el Espíritu a bautizar al etíope eunuco. Felipe era un gigante de la fe, un evangelista pionero.
un hombre que escuchaba a Dios y obedecía sin dudar. Y ahora, años después, lo encontramos en Cesarea, con una familia, y el versículo 9 nos suelta la noticia sin alarde. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 palabras en griego que lo cambian todo. Partenos profetusaoi, doncellas que profetizaban. No dice que tenían el don de profecía, dice que profetizaban. Era una acción continua, un ministerio activo. Eran vírgenes, eso implica doncellas, probablemente jóvenes o de mediana edad, dedicadas al servicio del Señor, y eran conocidas, en la casa de su padre, como profetisas. Ahora piensa en el contexto. Pablo, el gran apóstol, el teólogo, el misionero, llega a su casa. ¿Qué pasa? Se queda muchos días con ellos, según el versículo 10. Imagina las conversaciones, imagina las comidas. Pablo contando sus visiones, sus luchas, y estas 4 hermanas, las hijas de Felipe, compartiendo lo que Dios les hablaba. Era una casa-iglesia, un centro de poder espiritual, y el liderazgo no era solo del padre. Era compartido con sus 4 hijas que operaban en un don de los más altos, el de profecía. La profecía en el Nuevo Testamento no es principalmente predecir el futuro, aunque puede incluir eso. Es hablar de parte de Dios, es edificar, exhortar y consolar, como dice Pablo en 1 Corintios 14:3. Es revelar los secretos del corazón, es traer dirección y claridad. Es un don fundamental para la iglesia. Ahora desarrollemos esto más. ¿Por qué es tan significativo? Primero, por el silencio que las rodea. El texto no nos da sus nombres, solo las identifica como las hijas de Felipe. Para algunos, eso podría parecer un detalle menor, incluso discriminatorio, pero en el contexto bíblico puede ser todo lo contrario. Su identidad principal no era su nombre individual, sino su función. Eran profetisas, eran reconocidas por su don, no solo por su linaje. El hecho de que Lucas, el autor de Hechos, lo mencione de manera tan natural, tan sin explicación, nos dice algo poderoso. En la iglesia primitiva, esto no era algo extraño, no era una excepción chocante que hubiera que justificar, era parte del paisaje normal del mover del espíritu. Lucas lo cuenta como quien dice, y por cierto, el cartero pasó hoy. Es algo que da por sentado, eso es enorme. Significa que el ministerio profético de mujeres era una realidad aceptada, integrada en la vida de la iglesia del primer siglo. No era un debate, era un hecho. Segundo, el contexto inmediato lo hace más impresionante. Justo después de mencionar a estas mujeres, ¿qué pasa? Llega un profeta de Judea llamado Ágabo, y Ágabo, tomando el cinto de Pablo, profetiza que será atado y entregado en manos de los gentiles en Jerusalén. Es una escena dramática. Todos lloran y le ruegan a Pablo que no vaya, pero Pablo está decidido. Fíjate en la secuencia. Primero, tienes el ministerio profético continuo y estable de las 4 hijas de Felipe. Luego, tienes la profecía específica y dramática de Ágabo, un hombre. Ambos coexisten. El Espíritu usa a ambos. No hay competencia. No hay un este sí vale y este no. Hay un fluir plural y diverso de la voz de Dios. Las hijas de Felipe no eran una curiosidad. Eran parte del equipo profético que Dios tenía en Cesarea para guiar, advertir y fortalecer a la iglesia. Y Pablo, el apóstol, se sometió a esa atmósfera espiritual. Él, que escribió cartas con instrucciones para las iglesias, se sentó y escuchó. Aprendió de ellas. Se dejó ministrar por ellas. Profundicemos en quién era Felipe. Para entender el suelo del que brotaron estas mujeres, tenemos que mirar a su padre. Felipe, como dijimos, fue uno de los 7. Fue un hombre de servicio práctico. Pero el Espíritu lo llevó más allá. En Hechos 8, vemos que después de la persecución, Felipe bajó a Samaria y predicó a Cristo. Y la ciudad entera le prestaba atención, porque veían las señales que hacía. Espíritus inmundos salían, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hubo gran gozo.
Después, un ángel le habla y le dice que vaya al camino del desierto, y obedece sin cuestionar. Allí encuentra al etíope, le explica las escrituras, lo bautiza y el espíritu lo arrebata. Felipe era un hombre sensible al espíritu, vivía en lo sobrenatural, era un evangelista lleno de fe y poder, pero también era un padre, y esto es clave. Su paternidad espiritual se extendía a su hogar. No separó su ministerio público de su vida familiar. No dijo, yo predico en las calles, pero en mi casa las mujeres se callan. No, el mismo espíritu que habitaba en él habitaba en su hogar, y ese espíritu se manifestó de manera poderosa en sus hijas. Imagina el ambiente en esa casa. Debía ser un lugar de oración constante, de estudio de las Escrituras, de expectativa por lo que Dios diría. Un lugar donde se hablaba de visiones, de sueños, de palabras de conocimiento, donde el don profético no era algo aterrador o extraño, sino algo normal, parte de la conversación diaria. Felipe no reprimió el don en sus hijas, no lo vio como una amenaza a su autoridad como padre o como hombre. Lo reconoció, lo cultivó y les dio espacio para operar. Eso es paternidad espiritual en su máxima expresión. Crear un ambiente seguro donde los dones del espíritu puedan florecer, sin importar el género. Felipe entendía que el espíritu sopla donde quiere, y en su casa sopló sobre sus 4 hijas. Ahora expandamos el panorama bíblico. Las hijas de Felipe no son un caso aislado, son parte de una larga tradición de mujeres profetas en la Biblia. Vayamos al Antiguo Testamento. Está Miriam, la hermana de Moisés, llamada profetisa, que dirigió al pueblo en cantos de alabanza después de cruzar el Mar Rojo. Está Débora, no solo profetisa, sino también jueza y líder militar de todo Israel. Ella daba órdenes a los generales y Dios hablaba a través de ella para dar estrategia de batalla. Está Hulda, la profetisa a quien el rey Josías envió a consultar cuando encontraron el libro de la ley. Ella dio la palabra autoritativa de Dios que impulsó una de las mayores reformas religiosas en la historia de Judá. El sumo sacerdote y los secretarios del rey fueron a ella para consultar a Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, incluso antes de Pentecostés, está Ana, la profetisa en el templo, que reconoció al bebé Jesús como el Mesías y habló de él a todos los que esperaban la redención. En Pentecostés mismo, Pedro cita al profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El derramamiento del espíritu es explícitamente inclusivo. Hijos e hijas, siervos y siervas. La profecía no es un don genérico, es el don por excelencia de la nueva era del espíritu y está destinado a ambos sexos por igual. Luego, en la iglesia de Corinto, Pablo da instrucciones sobre el uso de los dones y cuando habla de profecía usa términos genéricos, y en 1 Corintios 11 habla de hombres y mujeres orando y profetizando, asumiendo que ambos lo hacen. Solo da instrucciones sobre la cabeza cubierta como señal de autoridad en ese contexto cultural. El punto es claro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha usado a mujeres como portavoces suyas. Las hijas de Felipe no son una anomalía, son el cumplimiento normal de la promesa de Pentecostés. Son el fruto esperado del Espíritu siendo derramado sobre toda carne. Pero entonces, ¿por qué hay tanta controversia hoy? ¿Por qué en muchas iglesias se limita el ministerio de enseñanza y autoridad de la mujer? Aquí es donde llegamos a un momento clave, al clímax de nuestra exploración, porque tenemos que enfrentar los textos que parecen contradecir todo esto, principalmente 2 pasajes. Primera de Timoteo 2, 11 al 12, donde Pablo dice, «La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Y en 1 Corintios 14, 34 al 35, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos textos parecen claros, parecen cerrar la puerta, y han sido usados por siglos para silenciar a las mujeres en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos con las hijas de Felipe que profetizaban, presumiblemente, en la congregación que se reunía en su casa? ¿Eran ellas una excepción? ¿Desobedecían? ¿O hay algo más en estos textos? Este es el nudo que hay que desatar. Y para hacerlo, no podemos leer la Biblia como un manual de reglas planas, sin contexto. Tenemos que hacer lo que hemos hecho con las hijas de Felipe, mirar el contexto histórico, cultural y literario. Empecemos con Primera de Timoteo. Pablo está escribiendo a Timoteo, quien está pastoreando la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad dominada por el culto a la diosa Artemisa. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo. El sacerdocio era femenino, las mujeres tenían roles religiosos prominentes, pero envueltos en una ideología de superioridad femenina y misterios esotéricos. Además, en esa cultura, la educación formal era principalmente para hombres. Las mujeres en general no tenían la misma base educativa, especialmente en las Escrituras. Pablo llega a Éfeso y establece una iglesia donde en Cristo no hay hombre ni mujer, donde todos son uno. Esto era revolucionario. Algunas mujeres, empoderadas por este nuevo mensaje de igualdad en Cristo, pero quizás sin el conocimiento bíblico sólido o bajo la influencia de las enseñanzas falsas que ya comenzaban a circular, mencionadas en 1 de Timoteo 1, estaban tomando una actitud dominante, interrumpiendo, enseñando error. No es que todas las mujeres fueran problemáticas, pero había un problema específico en Éfeso. Pablo entonces da una instrucción correctiva y temporal, que aprendan en silencio. No que se callen para siempre, sino que aprendan. El verbo está en imperativo, que se eduquen, que adquieran conocimiento, y que lo hagan en sumisión, no con una actitud de superioridad. La palabra enseñar aquí no es cualquier enseñar, es la enseñanza autoritativa, doctrinal, como la de un anciano o pastor. Pablo no está permitiendo, en ese contexto específico de desorden y falsa doctrina, que mujeres sin preparación ejerzan esa autoridad doctrinal sobre los hombres. No es una prohibición universal y eterna para todas las mujeres en todas las iglesias. Es una medida pastoral para una crisis específica. Ahora 1 Corintios 14. Corinto era otra ciudad con sus propios problemas. De nuevo, el contexto es el orden en los cultos. Había desorden, todos hablaban en lenguas a la vez, sin interpretación. En ese caos parece que algunas mujeres, quizás las nuevas convertidas liberadas en Cristo, estaban interrumpiendo con preguntas durante el servicio, quizás gritando a sus maridos para que les explicaran lo que pasaba, creando más confusión. Pablo pide orden. Callen en las congregaciones, y luego dice algo crucial. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. De nuevo, el tema es el aprendizaje, y el problema es la interrupción y el desorden, no el ministerio en sí. Además, justo antes, en el capítulo 11, Pablo ya ha dicho que las mujeres oran y profetizan, solo que con la cabeza cubierta. No puede estar contradiciéndose en 3 capítulos. La única manera de armonizarlo es entender que en el capítulo 14 se refiere a un tipo específico de hablar, el de juzgar las profecías, que era una actividad de los profetas y maestros, o el de interrumpir con preguntas disruptivas. No es una prohibición general contra que una mujer profetice u ore en público, porque él mismo ya lo avaló. Entonces, el clímax de todo esto es la armonía. Las hijas de Felipe no son una excepción a la regla, son la regla. Son el ejemplo vivo de cómo debe funcionar la iglesia cuando el espíritu tiene libertad. Ellas profetizaban en un ambiente ordenado, en su casa, que era una iglesia, probablemente bajo la cobertura y el reconocimiento de su padre, un líder respetado. No estaban enseñando error, no estaban ejerciendo dominio autoritario, estaban ejerciendo un don del espíritu para la edificación del cuerpo. Y Pablo, el mismo que escribió 1 Timoteo, se hospedó con ellas y seguramente recibió sus palabras como de Dios. Esto no es teoría, es la práctica apostólica. La verdadera aplicación de los principios paulinos no es silenciar a las mujeres, sino crear un ambiente ordenado donde todos los dones, incluyendo los de las mujeres, puedan operar para el bien común bajo autoridad y con sabiduría.
El clímax es este: la Biblia no se contradice, nuestra interpretación a veces sí. Y cuando corremos el riesgo de usar unos versículos para anular el testimonio claro de la historia bíblica, nos metemos en problemas. Las hijas de Felipe son la prueba de fuego. Si Pablo las hubiera considerado en desobediencia, nunca se habría quedado en esa casa, pero lo hizo, y durante días. Llegamos a la conclusión y al resumen. ¿Qué hemos descubierto hoy? Hemos excavado en Hechos 21 y encontramos un tesoro: la familia de Felipe, un evangelista lleno del Espíritu, y sus 4 hijas reconocidas como profetisas. Este no es un detalle trivial, es una ventana a la vida normal de la iglesia primitiva, donde las mujeres operaban en dones espirituales de alto nivel, con la aceptación de los apóstoles. Hemos visto que esto encaja perfectamente en el panorama bíblico más amplio, desde Miriam y Débora hasta la promesa de Pentecostés. Hemos enfrentado los textos difíciles y hemos visto que, entendidos en su contexto, no anulan este principio, sino que buscan ordenarlo, para evitar el caos y la falsa doctrina. El resumen es este: Dios no tiene hijos de segunda categoría. El Espíritu Santo no distribuye dones según el género. La profecía, la enseñanza, la guía, la sabiduría fluyen a través de vasos dispuestos, sean hombres o mujeres. El problema nunca ha sido el diseño de Dios, sino la ceguera cultural, el temor al desorden y a veces el simple deseo de controlar lo que Dios quiera liberar. La historia de las hijas de Felipe es un llamado a reexaminar nuestras tradiciones, a preguntarnos: ¿estamos operando como la iglesia de Cesarea, donde el Espíritu fluía libremente a través de todos? ¿O hemos construido muros donde Dios puso puentes? Es un llamado a los padres espirituales, como Felipe, a criar hogares e iglesias donde los dones de sus hijos e hijas sean reconocidos y cultivados. Es un llamado a las mujeres a no apagar el fuego del Espíritu en su interior, por lo que digan los hombres, sino a buscar, con humildad y sabiduría, cómo fluir en lo que Dios les ha dado, con orden y bajo autoridad. Y es un llamado a los hombres a no sentirse amenazados, sino completados por el ministerio de sus hermanas en Cristo. La iglesia es un cuerpo, y un cuerpo necesita todos sus miembros funcionando. Cuando la mitad del cuerpo está adormecida, el cuerpo cojera. Las hijas de Felipe nos recuerdan que Dios quiere sanar nuestra cojera. Llega el momento que prometí al principio, la oración final. Una oración larga desde el corazón, para que juntos nos presentemos ante Dios y le pidamos que nos revele su voluntad en esto, que sane nuestras heridas y que libere su espíritu en nosotros como lo hizo en aquella casa en Cesarea. Si estás listo, cierra los ojos, si quieres, o sigue viendo la pantalla, y vamos a orar juntos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti hoy con el corazón abierto y hambriento. Hemos visto tu palabra, hemos mirado la historia de Felipe y sus 4 hijas que profetizaban, y algo en nuestro espíritu se mueve, porque reconocemos, Señor, que muchas veces hemos leído tu Biblia con lentes oscurecidos por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestros miedos. Hoy te pedimos perdón. Perdón por donde hemos silenciado las voces que tú querías que se escucharan. Perdón por donde, como hombres, hemos dominado en lugar de servir y hemos cerrado puertas que tú habías abierto. Perdón por donde, como mujeres, nos hemos resignado. Hemos creído la mentira de que nuestro don es menor o, por el contrario, hemos reaccionado con amargura y orgullo en lugar de buscar tu gracia y tu sabiduría. Dios, rompe toda atadura en nuestras mentes. Lava nuestros ojos con el colirio de tu Espíritu para que veamos tu verdad claramente. Espíritu Santo, tú que fuiste derramado sobre toda carne, sobre hijos e hijas, sobre siervos y siervas, te invitamos a esta habitación, a este lugar donde estamos. Ven y llena cada vida que está viendo esto. Si hay una mujer viendo esto que ha sentido tu llamado, que ha tenido sueños, visiones, palabras, un anhelo profundo de servirte en el ámbito espiritual, pero ha sido rechazada, minimizada o ignorada, Señor, en este momento sana su corazón, sánala de la herida del rechazo, confírmale en lo secreto que tú la has escogido, que sienta tu aceite sobre su cabeza, no para rebelión, no para amargura, sino para un ministerio humilde, poderoso y ordenado. Dadle la valentía de una Débora, la sabiduría de una Hulda, la consistencia de las hijas de Felipe. Guíala a una cobertura espiritual sana, a una comunidad donde su don sea reconocido y puesto al servicio del cuerpo. Y si es una joven, como quizás lo eran ellas, dale un corazón puro, una vida consagrada, como aquellas doncellas, para que su ministerio brote de una intimidad profunda contigo. Y si es un hombre viendo esto, quizás un padre, un pastor, un líder,
Convéncelo en su espíritu, Señor. Muéstrale el ejemplo de Felipe, un hombre seguro en su identidad, poderoso en su ministerio, que no tuvo miedo de que sus hijas fueran más lejos que él en lo espiritual. Dame esa seguridad, dame esa gracia para empoderar a otros, para soltar el control, para reconocer tu voz donde quiera que hable. Que sea un hombre que construye, no que limita, que celebra los dones en otros, no que los contiene por inseguridad. Dios, para aquellos que han sido lastimados por este tema, por luchas en iglesias, por debates acalorados que han dividido familias y congregaciones, trae sanidad y unidad. Recuérdanos que el enemigo no somos nosotros los unos contra los otros. El enemigo es el diablo que quiere robar, matar y destruir. Y una de sus estrategias favoritas es dividir al cuerpo de Cristo por líneas que tú, Jesús, ya borraste en la cruz. Restáuranos, reconcílianos. Y Dios, para tu iglesia en general, te pedimos un nuevo derramamiento, como en Pentecostés, como en la casa de Felipe. Quita el formalismo, quita el ritual seco y danos una frescura de tu espíritu. Que en nuestras reuniones haya espacio para la profecía, para la palabra de conocimiento, para el don de fe, operando a través de todos tus hijos e hijas, con decencia y orden. Que nuestras iglesias no sean teatros donde unos pocos actúan y muchos observan, sino familias vibrantes, donde cada miembro aporta lo que tú le has dado. Finalmente, Señor, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz. Gracias por las hijas de Felipe, por este pequeño versículo que guarda tanta verdad. Que no sea solo una curiosidad histórica, sino un modelo inspirador para nosotros hoy. Nos rendimos a ti. Habla, Señor, que tus siervos y tus siervas escuchan. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si este tema de la autoridad espiritual, los dones y el plan original de Dios para su iglesia te ha hecho pensar en el gran conflicto detrás de todo esto, entonces tu siguiente pregunta lógica es esta. ¿Por qué Dios, teniendo todo el poder, no ha destruido ya a Satanás, la fuente de tanto confusión, mentira y limitación? Si alguna vez has mirado el mal a tu alrededor o las luchas espirituales y te has preguntado por qué Dios no pone fin al enemigo de una vez por todas, necesitas ver nuestro siguiente video, porque la respuesta no es lo que crees. No se trata de la debilidad de Dios, sino de su paciencia perfecta y un plan de redención que incluye a ti también. Hablamos de por qué el juicio está decretado, pero aún no ejecutado, y cómo la cruz ya fue el golpe decisivo. Todo está conectado. Para entender completamente el poder que tenemos hoy, necesitamos entender la estrategia divina en esta guerra. Así que haz clic en el siguiente video en pantalla, ahora mismo, o en la tarjeta que aparecerá en unos segundos. ¿Y por qué Dios aún no destruye a Satanás? La respuesta no es lo que crees. Te va a sorprender.